Mm, Ya está. Listo. Bien, mentores y amigos, vamos a iniciar con la capacitación de gestión de riesgo de desastre, que es la segunda parte. El día de ayer vimos toda esta información que nos sensibiliza a la importancia de esta temática dentro de tantos escenarios y en este punto donde estamos trabajando con los mercados. ¿Por qué es importante trabajar en gestión de riesgo de desastre con los mercados? ¿No? Entonces, el día de hoy vamos a ver ya las herramientas que vamos a trabajar. Eh, Entiendo que Linda ha preparado estas fichas que las va a presentar, así que, Linda, ya tienes el co-host. Ok, muchas gracias, Valeria. Buenas noches a todos y a todas. Sí, como mencioné, estamos en el segundo día que van a compartir conmigo, ¿no? O que yo voy a compartir con ustedes. Y el día de hoy voy a presentarles y quiero compartir con ustedes fundamentalmente las herramientas, ¿sí? Las herramientas son un conjunto de fichas y que nos vamos a referir a los 3 primeros pasos de los 6 pasos en los que hemos organizado todo el proceso de formulación del plan y de integración del tema de gestión de riesgo en todo lo que es la respuesta y la recuperación en la lógica del trabajo y del proceso de trabajo con los mercados, ¿sí? Con los mercados de abastos. Entonces tengo las fichas, no es una presentación formal en PPT, sino tengo las fichas y quiero que las vayamos viendo una por una, pero primero voy a presentarles de manera general cuáles son el paquete de fichas que vamos a ver hoy día, ¿sí? Voy a compartir, primero voy a apagar el vídeo, por favor, se me pone lenta la máquina, y lo que vamos a ver hoy día, oh, ¿aló? Perdón, que me ha estado fallando el internet ahora. ¿Lo pueden ver ahora? Valeria, ¿me confirmas? Sí, lo estamos viendo. Perfecto. Bien, lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Es lo correspondiente a los 3 primeros pasos del trabajo de incorporar el tema de gestión de riesgo en el proceso de trabajo de mercados que van a hacer ustedes. El paso 0 le hemos llamado el termómetro de la resiliencia. Y aquí, en este paso 0, lo que vamos a tratar es de saber en qué estado está en general el tema o incorporado o no, o qué estrategias podrían tener o no los mercados con respecto al tema de preparación ante desastres, ¿no? Fundamentalmente. El paso 1, que tiene que ver con identificar, ¿no? Lo vamos a hacer también por subpasos, ¿no? O por momentos. Cuando hablamos de identificar, por un lado tenemos que identificar quiénes son las personas que están en el mercado, ¿no? Identificar esas socias y esos socios del mercado. Luego de identificar y conocerlos y tener un directorio ajustado y mejorado, saber cuál es el nivel de riesgo. Identificamos el riesgo que hay en el mercado. También, al igual que identificamos los riesgos o los problemas, vamos a identificar las capacidades y recursos que tienen. Y por último, vamos a identificar eso que hemos hablado del sistema de mercado, pensando justamente en el tema ya no solamente de responder y tener una capacidad para responder ante un evento, sino para recuperarse. Ese es el paso 1, identificar. Y ahí vamos a tener un paquete de 11 fichas. Cuando hablo de 11 fichas, hay unas que son un poquito más largas, pero por lo general son fichas muy cortas, muy prácticas, ¿sí? Para trabajar con comunidades y con familia. Entonces, son fichas muy prácticas. Y luego vamos a trabajar el paso 2, que son las fichas que tienen por intención ubicar, ¿no? Y vamos a, por un lado, ubicar las zonas seguras, las rutas de evacuación y los puntos de reunión que hay en el mercado de abastos, y por otro lado, también vamos a ubicar esas actividades del mercado y esos riesgos, ¿sí? A través de definir prioridades. Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Son 15 fichas que vamos a trabajar más el termómetro de la resiliencia. Ahora voy a dejar de compartir para poder justamente empezar con la ficha del paso 0.
Bien. Ahora, entonces voy a compartir la ficha. Bien. El paso cero, ¿sí? Que se llama o que le hemos puesto como nombre el termómetro de la resiliencia, lo que queremos aquí es tener una idea de qué es lo que encontramos en el mercado previamente al proceso, ¿no? Y podernos ubicar sobre ese estado en el cual está el mercado con respecto a la preparación ante desastres y la recuperación post desastre. Y entonces vamos a trabajar primero, una ficha, ¿no? Y que tiene que ver con el mercado, el nosotros, pero el nosotros como mercado, como colectivo. Bien, y vamos a tener una batería de 17 preguntas que les vamos a hacer y simplemente la respuesta está basada en sí, en no y en no sé. La única que tiene puntuación de 1 es cuando responden sí. El resto simplemente van a tener puntuación de 0. Bien, entonces las preguntas que estamos planteando allí es primero si tienen identificado esos riesgos que tiene el mercado ante la probabilidad de que ocurra una emergencia o un desastre. La segunda, si han identificado las zonas que son más críticas dentro del mercado y que se pueden ver afectadas. La tercera pregunta es si tienen identificadas esas capacidades que tienen que ver con conocimientos, con habilidades, con destrezas, ¿no? Previas ante la probabilidad de ocurrencia de un evento, ¿no? Y también los recursos con los que cuenta para poder justamente responder de manera mejor ante una emergencia que pueda presentarse. Una cuarta pregunta, si tienen identificadas quiénes y dónde se encuentran las personas en mayor situación de vulnerabilidad ante la ocurrencia de una emergencia o desastre. Una quinta, si han identificado y señalizado sus rutas de evacuación, sus zonas seguras, sus puntos de encuentro. Una sexta, que es si cuentan con mochilas de emergencia en el mercado. Una séptima, si cuentan con un almacén de reserva o un depósito en caso de emergencias. Octava, saben cómo contactarse con las entidades de primera respuesta, si ellos tienen ya algún directorio de con quién contactarse cuando ocurre una emergencia. 9, han establecido puntos de encuentro ante emergencias. 10, si han establecido roles para actuar de manera adecuada o en caso de presentarse una emergencia, si ya tienen roles predestinados en el marco de su organización o junta directiva. 11, si cuentan con un plan de emergencia del mercado de abastos. 12, si organizan y participan en los simulacros, ¿no? Si ellos realizan simulacros o participan de los simulacros que se hacen a nivel nacional. 13, si han recibido capacitaciones en materia de gestión del riesgo de desastre o en manejo de emergencias y desastres. 14, en caso de ocurrir algún desastre o emergencia, si han identificado cómo les afectaría esta coyuntura a su dinámica del mercado y qué efectos podría generarles como consecuencia. 15, si han identificado qué o cuáles son los rubros o tipo de productos que corren mayor riesgo de verse afectados tras la ocurrencia de un desastre o emergencia. 16, si conoce cuál es el rol que cumpliría el mercado para o en beneficio de la comunidad o del barrio tras la ocurrencia de una emergencia o desastre. Y 17, si conoce qué actividades o servicios que brinde el mercado no deben de dejar de funcionar porque son clave para esa comunidad y para el conjunto de la comunidad o el barrio donde brindan el servicio. ¿Sí? El puntaje total va a ser de 17 en caso respondieran las 17 preguntas. ¿Bien? Opcionalmente les estamos, porque realmente como les decía y conversábamos ayer, cuando hablamos de mercado estamos hablando de una unidad como agrupación que brinda un servicio a la comunidad, pero estamos hablando también de cada uno de los individuos, socios y socias del mercado, socios y socias del mercado. Entonces estamos jugando o estamos en medio de esa dinámica del colectivo y lo individual. En este caso, y para este ejercicio que van a hacer, nos vamos a mantener solamente con la lógica en esta ficha, en este termómetro de nosotros como colectivo, ¿sí? Pero adicionalmente también, y lo pongo aquí simplemente, y por eso lo he marcado en plomo, ¿no?
Adicionalmente, sería bueno que cuando ustedes conversen en el mercado, los socios y las socias pudieran individualmente responderlo, pero ya esto como una tarea individual del mercado, si es que así lo quiere, o la junta directiva quiere seguir con un proceso a mayor detalle. Y también van 17 preguntas. En este caso solamente vamos y ustedes van a aplicar esta parte A del nosotros como colectivo, ¿sí? Y el termómetro es esto, ¿no? Si las respuestas si han aplicado, si han respondido sí o afirmativamente entre 1 y 4 preguntas, tenemos que efectivamente estamos en rojo y es momento de empezar a prepararse. Entre 5 y 8 preguntas respondidas afirmativamente o con sí, estamos iniciando, ya tenemos una base, ¿no? Y efectivamente debemos de continuar reforzando y fortaleciendo esa base que tenemos, ¿sí? Si las respuestas son entre 9 y 11 respuestas afirmativas, pues efectivamente ya hay un nivel interesante para poder trabajar, porque ya tienen algunos elementos y capacidades o recursos o destrezas ya desarrolladas y nos va a ser más fácil incluso el proceso que se va a hacer en el mercado. Si tienen entre 12 y 14 respuestas afirmativas, entonces ya prácticamente el mercado ya tiene una experiencia previa o ha desarrollado instrumentos o tiene sus rutas de evacuación, o sea, tiene elementos ya de base y faltaría muy poco efectivamente para que pueda tener capacidades para la respuesta y poder brindar una mejor respuesta ante la ocurrencia de un desastre y también mayores condiciones o mayor resiliencia en caso de que ocurra y poderse recuperar de una manera más organizada y más rápida, ¿no? Y por último, si tiene entre 15 y 17 puntos, excelente. Entonces, esto nos va a permitir saber en qué condición encontramos los mercados para justamente luego seguir trabajando. Rosa, ¿has levantado la Sí, mano? sí, Claro que buenas sí. noches, Linda. Una pregunta. Medio alcancé a ver en las preguntas, son así como que bien sesgadas, sí o no, ¿no? La primera pregunta, por ejemplo, en la que decía, ¿tienes identificados los riesgos de tu mercado? Creo que algo así es, ¿no? Sí, ahí sí. Ya. Ujú. Sí. ¿Qué pasa Ajá. si es que el mercado nos dijera, no sé qué tipo de riesgos puedo identificar? Nosotros podríamos ayudarles ahí como, qué sé yo, tienes goteras, los pasillos están desocupados, etcétera, etcétera. Perfecto. Sí, yo creo que aquí la idea es, en lo posible, poderlos orientar, ¿sí? Porque es realmente saber en qué estado está el mercado. Entonces es posible que Ujú. ellos, cuando hablamos de riesgos, cuando se hablan de riesgos, no necesariamente se ubiquen, ¿no? Ajá, En a el eso iba, ¿no? que estamos refiriendo exactamente, ¿sí? Ujú. Entonces, creo que es bueno en ese momento poderlos ayudar, Ok. ¿no? Ponerles ejemplo, poderlos ayudar con toda libertad, porque lo que queremos aquí es saber, incluso es más que nada para que ustedes, ¿no? En el momento que van, tengan una idea de cómo están. Entonces, Ujú, es bueno que incluso haya un diálogo en la medida de lo posible cuando hayan preguntas que o no le entienden o quieren mayor aclaración. E ujú. incluso muchas veces cuando uno hace eso, se expresan libremente, no responden sí, no, sino hay una expresión, ¿no? De lo que ellos sienten, de lo que ellos conocen. ¿Sí? Exacto, porque de pronto no entienden, no sé, no puede ser el caso, ¿no? Pero no entienden la palabra riesgos, por decirte, ¿no? Pero que tú ya les digas, ah, era eso, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sí, yo creo que además este paso cero creo que es uno de los más importantes, ¿sí? Porque es el que les va a permitir establecer un nivel de diálogo, si se quiere, un poco más horizontal y abierto con ellos para el proceso siguiente, ¿sí? Ujú. Entonces, no es que lo vean como una evaluación, sino como entablar un proceso de diálogo. Yo creo que eso es lo interesante, ¿sí? Ok, Esta ficha gracias. es fundamentalmente para eso, es como introductoria,
Sí, no, Ujú. gracias, Rosa. Miguel. Ok. Sí, buenas noches. ¿Esta ficha se aplica a todos los miembros de la Junta o suficiente con que esté presente un miembro? Porque ahí Eh, podríamos tener el tema de interpretaciones ante la pregunta dependiendo de la persona, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? Linda, Sí, yo estoy. ¿Me escuchan? sí, sí, te escuchábamos. Sí, justo nos... ¿Escuchaste la pregunta? La escuché, pero no el final. Sí, Sí, ¿qué tal? no sé si la puedes Repito, no repetir. se preocupe. Sí, Sí, claro. gracias. ¿Y la Ujú. ficha se aplica a todos los miembros de la Junta o suficiente con que esté un miembro de la Junta, ¿no? Porque ante una pregunta un poco subjetiva puede haber diferentes interpretaciones a la pregunta, ¿no? Sí, por eso incluso hay una segunda opción que es la aplicación individual, por un lado colectiva e individual. Yo creo que en este caso, ¿no? Y recomendaría que en este caso que pudiera ser la aplicación de esta ficha en lo posible con más de una persona de la junta directiva, ¿sí? Creo que eso sería lo ideal, que no solamente sea uno, o por lo menos que sea de la junta directiva los que sean más representativos, en el sentido que si hay un presidente de la junta directiva, si hay un secretario segundo, ¿sí? Creo que de eso se trata, porque esto nos da la radiografía, o nos quiere dar una primera idea o radiografía del mercado, ¿sí? No de la Así es, individualidad, sino del mercado, ¿sí? así es. Y Entonces, para complementar, ¿no? perdóname, Sí. Linda, pero para complementar un disclaimer, nosotras lo que vamos a informar justamente es la priorización que le tienen que dar, la prioridad que le tienen que dar las juntas directivas a estas reuniones, ¿no? De equipo. Entonces, obviamente está el disclaimer de que si solo asisten dos personas, una persona, se va a tener la perspectiva de esa persona con más del intento que quiere representar lo de que es el mercado, ¿no? Entonces siempre vamos a dar ese disclaimer de la importancia de que participen dentro de lo posible la gran mayoría de la junta directiva. Así es. O se puede tomar como referencia lo aplicado en la primera vez, ¿no? Que mínimo tenían que haber 4 personas, ¿no? Para como ya estamos hablando de juntas directivas de 7, 8 personas, algunos, ¿no? Como que ya 4 tienen, digamos que un peso ya dentro de la junta, ¿no? Sí, de acuerdo. Y una uniformidad de criterios, más o menos, ¿no? Para que no se sesgue a una sola persona, como lo menciona Miguel, ¿no? Así es. Sí, tomamos la sugerencia. Igual recuerden que no existe la perfección en los mercados y que puede darse también una situación que solo se conecten dos personas por X motivos, pero siempre se va a avisar a las juntas directivas de la situación, ¿no? Y cuál es el compromiso que ellos tienen y siempre apuntamos a que siempre sean la gran mayoría, ¿no? Eh, Eso sí, por favor, línea adelante, porque son varias, Sí. varias herramientas. Ok, no sé si habría otra pregunta, si no voy a pasar a la segunda, pero la verdad acá la idea y lo que ha mencionado Jimena, creo que es, ya ustedes han venido de un otro modo, muchos de ustedes trabajando esto, ¿sí? Y cuando hablamos y cuando vayan a ver en las fichas lo que dice aplicación al mercado y o a nosotros, como en este caso, es recomendable que sea a más de un miembro de la junta directiva, ¿sí? Porque claro, son los que representan el colectivo. Bien, voy a dejar de compartir. Igualmente, si les queda duda, les voy a compartir luego a Jimena para que a su vez les haga llegar las fichas. Si hay dudas sobre esto durante los siguientes días, no duden en comunicarse conmigo. Vamos a abrir un chat, voy a participar de ello. Entonces, con toda confianza, por favor, todas sus dudas, ¿sí? Voy a Yo tenía una compartir. consulta, no sé si se escucha. Claro, ¿Aló? sí, Sí, era en sí. la ficha donde se cita la mochila de emergencia. Cuando tuve Ujú. reunión con los agentes, ellos me hacían la acotación, me decían, pero ¿por qué vamos a necesitar una mochila de emergencia en el mercado? Me dice, cada uno tiene su mochila de emergencia en el domicilio. Entonces,
yo la verdad que no sabía cómo argumentarles y entendía yo también que la mochila era para las familias, ¿no? Entonces ahí teníamos una duda. Sí, en el caso de las mochilas de emergencia, realmente no hay una, a ver, la respuesta es muy válida. Pueden tener, ¿no? Su mochila de emergencia en la casa, pero si el evento ocurre cuando ellos están en el mercado, no necesariamente, no sabemos qué puede pasar en la vivienda y si realmente van a tener esa mochila aún posible de ser recuperada, ¿cierto? Entonces, por eso es recomendable también que en las entidades, en las organizaciones o en los lugares donde se trabaja haya mochilas de emergencia, ¿sí? Eh, lo que no está normado todavía es qué es lo que tiene que llevar o una mochila de emergencia para cuántos y de acuerdo al número de personas, qué es lo que tiene que tener, ¿sí? O el número de las cosas que tiene que tener. Eso no está necesariamente normado, ¿sí? Pero sí sería recomendable que ellos puedan tener, al igual como tienen un botiquín, ¿no? Que puedan tener un número de mochilas de emergencia, quizás por sector, por rubro, que pueda apoyarles en caso de que haya un evento y que no puedan rescatar la mochila de la vivienda, pueda haber las mochilas en el mercado. ¿Sí? Eso es lo recomendable. Bien, incluso en las oficinas, en la oficina donde estamos con Jimena o donde hemos estado con Jimena, hay una mochila para de los pisos, ¿no? Entonces, es recomendable, ¿sí? Eso simplemente creo que es como una observación. Ellos pueden responder, sí, efectivamente la tengo en mi casa, ¿para qué tengo aquí? Pero en el mercado debiera de haber por lo menos, ¿no? Un mínimo de mochilas que puedan servir a determinado grupo de personas, ¿sí? Debiera haber. Ya. Otra observación que me Sí. hacían, disculpe, es el municipio les exige a cada puesto que tenga un botiquín, Ujú, ¿no? Van y los revisan y los están. ujú. Entonces me decían, ¿para qué tener otro botiquín centralizado? Entonces, esa era otra observación que me hacían. Sí, yo la verdad en eso creo que es también el criterio de la municipalidad, porque no creo que en todas las municipalidades les obliguen que cada puesto tenga un botiquín. Y si es así, el botiquín del puesto tiene algunos insumos médicos básicos, ¿sí? Pero cuando es mayor el colectivo, debiera de tenerse un botiquín un poco más implementado del mercado. Bien, que tenga otros insumos que complementen lo que podrían tener como mínimo en un botiquín de cada puesto. Bien, pero sí se demanda que haya, al igual como los extintores, se demanda que haya botiquines en las áreas. Y creo que también eso se lo deben de haber dicho en las inspecciones que han habido de defensa civil en determinados mercados. ¿Sí? Para, Bien, para entonces eso simplemente. complementar, para complementar esa Sí. pregunta, Linda, en un mercado anterior nos decían que el argumento de la municipalidad era que el botiquín que estaba en el puesto era un poco para auxiliar dado si sucediera el evento a las personas del puesto, ¿no? Pero implementar el botiquín del mercado era porque se supone que al mercado asisten otras personas, ¿no? Y entonces de ocurrir un evento, entonces tú tienes para abastecer a la gente del puesto y a la gente que no era del puesto. Ese era el argumento que les había dado la municipalidad, ¿no? Perfecto. Sí, como te digo, el argumento que te puedan dar enriquece, ¿no? Pero sí está normado definitivamente que tiene que haber botiquines en el mercado, deben haber botiquines para el mercado, ¿no? Un botiquín, pero que que esté un poco más equipado a lo que podrían demandar efectivamente en un botiquín de un puesto, ¿sí? Y el argumento que tú dices es un argumento válido, ¿bien? En el cual, pues, efectivamente, el mercado no solamente están quienes están vendiendo, sino brinda servicios a mucha gente, ¿sí? Entonces, yo creo que esas son las respuestas que debiéramos tener
efectivamente cuando hagamos estas preguntas o cuando nos puedan decir en ese momento alguna observación a lo que se está mencionando, ¿sí? Si no hay otra pregunta por ahora, ¿no? Ya una vez que revisen con detenimiento, seguramente van a surgir otro tipo de preguntas y de comentarios, pero pasaríamos a las fichas del paso 1, ¿sí? Voy a poner las fichas del paso 1. Gracias, Linda. Sí. No, gracias. Bien. Bien. Esta primera ficha tiene que ver con identificar y conocer un poco quiénes son y cuántos son, ¿no? Y algunas características generales de quiénes están en el mercado como colectivo, ¿sí? Entonces, es información general sobre datos del mercado, el distrito, si brinda servicio un barrio, una comunidad, el sector o calle donde está ubicado, qué comunidades o barrios vecinos tiene, ¿no? Alrededor, las vías de conexión que tiene, los principales rubros que tiene ese mercado y a que dan servicio, actividades económicas que se dan en el mercado, puede ser abarrotes, pescados, ¿no? O cárnicos, o sea, poner esa relación de productos o rubros que se dan en el mercado, porque mucho de eso está en dependencia también del tamaño del mercado. Bien. Luego de esta parte A, que son los datos generales del mercado, vamos ahora en la parte B, caracterizar el mercado, pero con algunas cifras, tratando de ubicar algunas cifras. El número de puestos que tiene el mercado, el número de sectores que tiene, y esto tiene que ver con los rubros, ¿no? Tiene el sector de cárnicos, tiene el sector, entonces, ese número de sectores, el número de socias y de socios, ¿no? El número de pasajes internos que tiene el mercado, el número de zonas seguras, si es que están identificadas, ¿sí? Y también el material constructivo predominante, sea para muros, para techos, para pisos y para estanterías. Necesitamos tener una idea de cómo es el mercado y esas características en términos de número de puestos, en términos de construcción, para poder darnos una idea de cuál es la condición que puede tener. Luego, en términos de población, también saber qué características son las personas que están allí. Y está la edad y el género. La pregunta es, seguramente, ¿por qué menos de un año? ¿No? Porque va por rubros, menos de un año, 2 a 4 años, 5 a 9 años, 10 a 13, 14 a 17, 18 a 49, 50 a 64 y de 65 años a más. Porque en muchos de los casos no solamente está una persona en el mercado. Muchas veces uno va al mercado y va con el bebé, ¿no? Quien atiende está con el bebé o está con el niño o tiene una persona que lo acompaña, ¿no? O tiene un familiar que está allí. Entonces, eso es lo que tratamos de levantar aquí, esa información, ¿sí? Y que podamos tenerla. ¿Por qué? Porque en caso de ocurrir un evento e incluso para tener mayor capacidad para atender, nos es importante saber si hay niños, y van a haber niños que estén allí, más allá de los visitantes, sino en el puesto de mercado si hay niños, si hay señoras, si hay adultos, ¿no? Necesitamos saber efectivamente eso y que va más allá del socio o de la socia, ¿sí? Y luego también saber si hay personas con discapacidad y el tipo de discapacidad que pueden tener, física, ¿sí? Si es sensorial, sea visual, auditiva o multisectorial, sensorial, perdón, si es intelectual o si es mental, ¿sí? Es necesario tener y poner el número en el casillero que está abajo, ¿no? Que está libre. Luego de esta primera idea de lo que hay en el mercado de manera global, porque es como una síntesis, ¿no? Lo que vamos a hacer es, por cada socio o socia del mercado, vamos también a llenar alguna información, que ahí ya sí es del dueño, del socio del mercado o la socia del mercado. Y queremos su nombre, su apellido, que esa información incluso ellos la tienen
y que habría que complementarla con algunos aspectos que no lo tienen, ¿sí? Porque si bien es cierto, ellos tienen su directorio, su nombre o la relación de las personas con su nombre y apellido, ¿sí? El género, la edad, pero hay que agregarle, si no tiene la edad, el grupo sanguíneo también, si tiene algunas enfermedades, ¿no? O discapacidad o limitación, si requiere de medicamentos específicos, si tiene necesidades especiales en términos de su salud, si hay contraindicaciones médicas o si es alérgico a algo, y tener su relación o su número de teléfono. Y en caso, ¿no? Como alternativa, en caso no esté en el mercado, ¿en qué otro lugar podría encontrarse de no estar allí? ¿Sí? Y esto ya es para el socio o la socia, que lo tendría que llenar. Hay información que ya tienen, pero habría que complementar especialmente con estos datos que tienen que ver con la salud, ¿sí? Aquí hay un ejemplo, y les he puesto un ejemplo de aquí, que es de la ficha del INDECI, ¿no? De los materiales e insumos que ellos tienen, las herramientas que tienen, ¿sí? Y finalmente, una tercera, la ficha 3, para completar la información de esa identificación de socios y socias, es el tema del mapeo social y de medios de vida. Y esto tiene que, así como esto tiene que ver con el tema más vinculado a la respuesta y poder atender a las personas de manera adecuada en caso ocurriera un evento, esta última está más centrada, la ficha 3 está más centrada al tema de recuperación. Bien, y aquí hacemos unas preguntas también sobre la familia, muy cortita, especialmente este rubro A, ¿sí? Y le pedimos el nombre completo, que ya lo dio antes, ¿no? El número de personas que viven en su hogar y que describa la relación de esas personas, el género de esas personas, de su familia, la edad de esas personas, saber si también tienen algún tipo de enfermedad o discapacidad, si dependen económicamente del socio o de la socia, si estudian o no, si trabajan o no, y si son beneficiarios de algún programa social. Porque esto nos va a dar idea en caso de que se afecte el mercado y se vea afectado el negocio durante un tiempo y no pueda, tenga que cerrar o no pueda atender durante ese periodo, nos da idea de cómo la familia está siendo impactada. ¿Sí? La parte B tiene que ver ya con ese impacto en los medios de vida y en el rubro económico y en sus ingresos, ¿no? Y por eso hacemos la pregunta sobre el rubro de la actividad económica que ofrece este socio o socia en el mercado, ¿no? Si es puesto de abastos, o si es cárnicos, o si es zapatería, cerrajería, ¿no? Luego, el nivel de ingresos, ¿sí? Es necesario tener una idea, y por rubros, ¿no? Menor al sueldo mínimo, entre 1.200 y 1.500, hay unas categorías, ¿no? Hasta que llega a mayor de 5.000, si desarrolla alguna otra actividad, además de esta actividad económica, sea permanente o temporal, tendría que especificar. Muchas veces el día que descansan en el mercado están en otro lugar o atienden hasta un horario en el mercado y luego completan con otra jornada, ¿no? En algún otro caso. Y también la pregunta, en el último año, si requirió de algún recurso adicional para cubrir sus necesidades. Y hay una batería, ¿no? De opciones, si recurrió a préstamo bancario, si recurrió a otro tipo de préstamos, si tiene ahorros, ¿no? Acumulados, si tiene apoyo por parte de amigos o familiares, si tiene remesas o le envían remesas, si tiene alguna pensión adicional, si es parte o forma parte o está beneficiado con programas sociales y otros que tendría que especificar. Otra pregunta es, en su hogar, ¿cuántas personas aportan a la economía familiar? ¿Sí? Y simplemente que pongan el número de personas que aportan a la economía familiar, que nos da una idea de si es que el puesto deja de funcionar por un tiempo, hay algún otro ingreso que le afectaría o que le estaría dando apoyo a la familia. ¿Sí? La parte C es tener una idea
y el tema del COVID nos da una idea de lo que pasó y cómo se vieron afectados, ¿no? Y cómo pudieron verse afectados. Entonces, la pregunta está relacionada a ella. A consecuencia del COVID, ¿cómo se vio afectado? ¿Sí? Y está las alternativas. Una que tiene que ver si el COVID o este evento interrumpió el desarrollo de su trabajo o actividad productiva, cuántas horas, cuántos días y cuántos meses, ¿sí? Colocar allí. ¿Cómo les afectó? Un segundo rubro, ¿sí? Un segundo rubro que tiene que ver cómo afectó sus ingresos, esa interrupción que se dio de sus actividades, y hay allí una batería de opciones, ¿no? Menos del 10% al mes, ¿no? O al día, entre 10 y 5%. Una siguiente pregunta es ¿qué hizo para recuperar su economía familiar cuando se vio afectada? Y una batería de opciones, si trabajó temporalmente en otra actividad, si buscó trabajo temporal fuera del lugar, ¿no? La primera es en el mismo lugar, en su mismo barrio, esta segunda en otro lugar, si cambió de actividad productiva, ¿no? Temporalmente, o si migró o se fue a otro lugar. Y una última pregunta que tiene que ver con, en caso el mercado se ve afectado por alguna emergencia o desastre y no pudiera tener actividad, ¿qué haría para recuperar su economía familiar? Y también hay una batería de respuestas, ¿no? O de alternativas que tiene que ver con si trabajaría temporalmente en otra actividad, si buscaría trabajo temporal en otro lugar, fuera de la localidad, si cambiaría de su actividad actual y o si migraría a otro lugar, ¿sí? Con esto podríamos tener una idea de esas estrategias de recuperación que tendrían que irse trabajando con ellos posteriormente, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Buenas noches, Linda. Una pregunta. Claro que sí. El tema, esta parte del tema económico es muy sensible para cada uno de los socios del mercado. Preguntarle cuánto ganan, cuánto a cuánto, si tienen otras actividades, si reciben remesas, si tienen ahorros, si cuánto tienen, de cuánto disponen, cuántos son las personas que aportan al ingreso familiar. Al final, creo que no va a ser una respuesta tan válida o tan cierta a la que deberían dar, y si es que la dan. Entonces yo pienso que ahí habría que explicar un poco el objetivo y el fin para poder tener una respuesta realmente clara, valedera, ¿no? Porque si no, me parece que no la van a dar, ¿no? Igual que cuando se hace el censo por el INEI, igualito, ¿no? Todo el mundo lanza un X, total, ya salió la pregunta, ¿no? Gracias. Sí. Realmente, como mencionas, hablar de ingresos es sumamente sensible, ¿no? Es sumamente sensible y definitivamente las personas tienen mucho temor de las respuestas, ¿sí? Y de dar alguna respuesta. Entonces, si bien es cierto, entiendo tu preocupación y porque también yo he aplicado muchas veces fichas que tienen que ver, porque yo trabajo en lo que son estudios de impacto humano, ¿sí? Justamente en procesos de recuperación. La idea es que podamos, en todo caso, si ellos no dan una respuesta o se sienten incómodos, nosotros tener una posibilidad de establecer un rango posible de lo que sería ese nivel de ingreso, ¿sí? Y por eso al final lo que hacemos las preguntas son relacionadas con el COVID, porque hay una experiencia, ¿sí? Si es que las preguntas primeras no nos dan no nos muestran una realidad, ¿sí? O pretenden no evidenciar su realidad en términos de ingresos, ¿no? Y con el COVID nos puede dar idea de cómo, con esta última pregunta del COVID, una idea de
cuánto tiempo se paralizó su actividad y qué tuvieron que hacer, ¿sí? Pero definitivamente si tenemos que trabajar en recuperación y lo que es el tema de medios de vida, es la única manera de poder plantear efectivamente estrategias sabiendo cómo les puede afectar económicamente, ¿sí? Entonces yo ahí sugeriría que de acuerdo a la respuesta que puedan dar, poder establecer, si no, y poner ahí una nota, ¿no? Decir que no respondió, pero que es probable que haya o que se puede ubicar en tales y tales rubros, que es en la medida que ustedes van a ir y estar con ellos, ¿no? Alguien levantó la mano, Miguel, creo. Sí, Linda. Linda, y en tu experiencia, ¿cuál sería la respuesta de decir por qué necesitamos esa información, ¿no? Porque si es un tema de recuperación, por ejemplo, ellos podrían decir, sí, pero ese es un tema familiar, el mercado no me va a ayudar para pedir un préstamo o argumentar, ¿no? Para no dar información. Entonces, tu experiencia, ¿cuál es lo que nosotros deberíamos decir para que ellos se sientan un poco más cómodos, confiados en dar esa información? Porque hasta por un tema de seguridad, ¿no? Porque esa ficha va a venir con un nombre y apellido y ellos van a pensar, uy, ¿en dónde va a caer esta ficha? Y los niveles de seguridad que sabemos que hay en el Perú, pues probablemente muchos de ellos tengan unas malas experiencias hasta con extorsiones, ¿no? Así es. Sí, y bueno, y el ambiente actual también es sumamente delicado con este tema que mencionas de las extorsiones. Mira, cuando hemos tenido la necesidad de hacer esto, porque por lo general esto lo hemos hecho después de ocurrir un evento, entonces hay menos suspicacia, ¿sí? En dar la respuesta, porque efectivamente se vieron afectados y necesitan saber o necesitan más bien que se les pueda dar apoyo y estrategias temporales, fundamentalmente de trabajo, ¿no? De trabajo temporal. Entonces, cuando hemos tenido la oportunidad de hacerlo sin que ocurra un evento, lo que hacemos justamente es explicarle, ¿no? Que una de las ideas es que podamos conocer en qué márgenes de ingresos se ubican para poder calcular lo que podría estar ante un evento, cuánto y de qué manera podrían las familias verse afectadas y buscar estrategias a través de la municipalidad u otros para que para que ellos puedan paralizar el menos tiempo posible el funcionamiento del mercado, ¿sí? Así lo hemos hecho, pero definitivamente no todos responden de manera real. O sea, por lo general, y les digo la verdad, se ubican muchas veces entre el rango del menor sueldo, o sea, el sueldo mínimo, menor al sueldo mínimo, o se ubican en hasta 1.500 soles, ¿sí? Entonces, cuando hemos tenido la posibilidad luego de contrastar las respuestas, lo que hemos hecho es luego averiguar por otros medios efectivamente cuánto puede ser el ingreso promedio, ¿sí? De esto. Entonces, eso sería en todo caso, las indicaciones que podría darles, ¿sí? Sabiendo que estamos con estos riesgos, ¿no? De todas maneras, y que hay mucha suspicacia, hoy más que hay todo este tema de la extorsión, que como dices es muy, muy complicado, ¿no? Y levanta mucha suspicacia, ¿sí? No sé si tienen alguna otra pregunta. Lo que podemos hacer, ahora que converso quizás con ustedes, ¿no? Es que en vez de que tenemos el dato A, ¿sí? No, es esta parte A de la ficha, ¿sí? Y en vez de entrar a la parte B, podemos más bien pasar la C a la B y hablar primero de cómo se les afectó, ¿sí? Cómo se vieron afectados cuando ocurrió el evento y pasar la parte B, luego que ya empiezan ellos a recordar que se vieron afectados por tanto tiempo y de esta manera y cómo, ¿no? Pasar más bien a la parte, la que era parte B, pasarla a la parte C, ¿sí? Y continuar quizás ya no de manera tan lógica, sino continuar y decir, y bueno, ¿cuánto estarían ustedes dejando de percibir entonces en caso se afecte, ¿no? Ante una emergencia o desastre que pueda ocurrir. Quizás eso podemos hacer en la ficha, ¿sí? No sé si les parece.
y yo puedo hacer ese cambio en la ficha y veamos, de acuerdo a la aplicación, cómo va, porque va a depender, en la medida que vamos aplicando, algunos van a responder o quizás no van a responder. No sé si eso les Linda, parece y si están de acuerdo. ujú, yo tenía unos comentarios allí en realidad, de lo que nosotras también conversamos con los mercados. A manera general, los mercados y las juntas directivas suelen saber los niveles de facturación que tienen el mercado, incluso dividido por rubros. A veces también se tiene la información de cómo los afectó la COVID-19, ¿no? En cuánto disminuyeron en promedio los ingresos. Entonces, de cierta manera, si bien no es como información pública, sí es información relevante para los mercados y muchos de ellos sí la tienen, ¿no? Estimada, por supuesto, pero la tienen. Entonces, es importante también como tangibilizar y actualizar tal vez esa data, pero sobre todo lo tienen muy enlazado en términos económicos y medios de vida, y no con la perspectiva de esta visión que nos trae Linda de conectarlo con, no, es importante saber esta data porque vendría a ser una medida también para obtener la recuperación, ¿no? Cuando estás en un proceso de recuperación, es importante saber cómo estabas para saber cómo va tu recuperación, ¿no? Y en qué porcentaje estás recuperándote, y etcétera, etcétera. Entonces es incorporar también esa visión a la de negocio que tiene la de GRD, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora. Sí, y como dices, Jimena, es poder buscar de manera previa alternativas, por ejemplo, establecer acuerdos con el sector privado, ¿no? Para que puedan efectivamente tener algunas estrategias temporales que les permita dinamizar su economía familiar. O sea, fundamentalmente es por esto, ¿sí? Y por eso mencionaba al inicio de que, si bien es cierto que para la respuesta esto no, las primeras fichas eran vitales. En este caso, esta ficha es fundamentalmente para poder saber cómo les va a afectar sus medios de vida y lo más pronto posible, desde ahora en lo posible, buscar estrategias que les permita recuperar lo más pronto posible su economía, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es efectivamente hacer ese cambio en el orden, ¿no? Y quizás suavizar un poco la batería de preguntas, pero sí yo creo que efectivamente no hay que dejar de preguntarlo. Y por otro lado, como dice Jimena, siempre hay información secundaria de la cual se puede contrastar la información que se tiene, ¿sí? Entonces, sí, no sé si habría otro comentario o pregunta. Linda, disculpa. En algunos mercados tienen ya compromisos con el banco y con Compartamos. No sé si es a nivel banco o a nivel puesto, pero desde ya pienso que cada uno ha tratado de salir del tema del COVID, pero no, quizás recién ahora con este programa va a ser en conjunto. Entonces, no me queda muy claro es cuando hablas de la estrategia, ¿es estrategia para todo el banco, para hacer recuperación de todo el banco, de la economía de todo el banco, y apoyado por quién, o cuál va a ser el canal económico quizás para hacer o para concretar ese apoyo? A ver, por ejemplo, hace poco más de un mes, 2 meses, quizás 2 meses, estábamos muy preocupados con el tema del fenómeno del niño, ¿no? Y el niño costero, y que podían verse afectados mucha gente y dentro de ellos muchos negocios, muchos servicios, posiblemente muchos mercados, ¿sí? Entonces, ante esa probabilidad, ¿no? Y cuando ha ocurrido otros eventos, por ejemplo, el fenómeno del niño costero, ¿no? En el 2017, ¿sí? La experiencia nos demuestra que cuando han ocurrido eventos, se han visto afectados este tipo de servicios y negocios, mercados, ¿sí? Entonces, ante la probabilidad
de que hubiera habido un fenómeno del Niño, se hubiera manifestado con inundación, con lluvias intensas, inundaciones, con deslizamientos, ante esa probabilidad hubiera sido o sería importante tener estrategias previas, ¿no? Por parte sí de los mercados, por parte sí de las municipalidades, por parte sí del gobierno, para poder justamente apoyar a estas poblaciones que se pueden, a estos mercados que puedan verse afectados, o ya estos socios y socias de los mercados que puedan verse afectados, ¿no? Entonces, es con esta finalidad que se estaría levantando esta información, por un lado. Segundo, cuando ha ocurrido estos eventos, por ejemplo, como el fenómeno del niño costero, ¿no? O en el caso del COVID, por eso se han tenido que desarrollar estrategias, pero de una manera improvisada para dar respuesta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de Piura y en el caso de Lambayeque, cuando se vieron afectados negocios y servicios, incluidos mercados, ¿no? Y personas que hacían comercio ambulatorio, se empezaron a hacer o se empezaron a desarrollar estrategias con el Ministerio de Trabajo, con la municipalidad, convenios entre la municipalidad, el Ministerio de Trabajo y los mercados para poder dinamizar y tener algún tipo de trabajo temporal de estos socios del mercado. Ese trabajo temporal estaba en función de que puedan ir limpiando de lodos, ¿no? Que puedan ir mejorando y pudiendo limpiar y levantar el mercado, rehabilitar y recuperar el mercado, ¿no? Y recibían por parte de la municipalidad, a través del trabajo, del Ministerio de Trabajo, recibían un beneficio económico, ¿sí? En otros casos fue a través del sector privado, ¿sí? Solo que esto, al no tener idea previa de cuántos son, cómo será, cuánto era el ingreso, pues con esa información, al no tenerla, demora demasiado la definición de esas estrategias. La idea es, al tener esto ya como una información, tú ya la tienes consolidada y de manera rápida, una vez que se vean afectados, puedes implementar estas estrategias, ¿no? A través de programas que ya existen y se han dado. Y es por eso la información, no necesariamente a través de un banco, ¿no? Sino a través justamente de programas que puedan ser implementados por la municipalidad o por el sector privado, ¿no? O por el mismo o los mismos ministerios, ¿sí? Eso es que trata, y el por qué tener la información previamente, porque lamentablemente esa información, si no está consolidada y no es conocida tampoco por los mismos socios, ¿sí? Y o no está consolidada para poder efectivamente de manera rápida buscar alternativas, ¿no? Entonces, de eso se trata el tener esta información. No sé si con esto te he respondido. Sí, me parece que realmente, si se comenta esta parte que acabas de mencionar, es suficiente sustento para que se den los datos, ¿no? Porque primero se sabe que la municipalidad jamás apoya. El nivel o el gobierno central sí es posible canalizar a través, como dijiste, a través de los ministerios, programas que hay para tener una respuesta concreta. Eso siempre y cuando también esté dentro de la política. Pero me parece una buen sustento, un buen argumento mencionar esa parte, para que sí me van a dar, ahí sí me van a dar la información, quizás al 90%, pero de buenas a primeras no. Entonces, me parece muy interesante tu respuesta, te agradezco. Gracias. No, más bien, muchísimas gracias, porque de eso se trata justamente, ¿no? De que podamos compartir y que ustedes tengan mucha claridad también del por qué estas fichas, por qué estas preguntas y para qué, para que a su vez ustedes puedan transmitir esto a las personas del mercado. Porque realmente, si bien es cierto, ustedes están ahora en esta tarea, pero esta tarea es fundamental para que ellos la tengan, para que la organización la tenga y para que el mercado tenga todo esto como parte de su capacidad, porque es eso, ¿no? O de sus recursos. Bien. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta, si no, voy a pasar a la siguiente ficha. Entonces ya hemos visto el termómetro, que nos da una idea de cómo está el mercado, que es el paso 0,
estamos en el paso 1 y en el paso de conocer a los socios y las socias, sus características de ellos, parte de su familia y sus medios de vida. Hasta aquí estamos en esta parte, ¿sí? Ahora, yo sugeriría, como se ha hablado de cada paso, poderlo aplicar en una semana, quizás podríamos, ¿no? Y eso después ya lo veremos o lo verán ustedes con Jimena, ¿no? Pero podría pensarse de que tanto el termómetro como este primer paso 1, que tiene que ver con la identificación de los socios y socias, que son en principio 3 fichas, pudieran hacerlos en la primera semana, ¿no? Primero el termómetro y luego arrancar con parte de estas fichas del 1 al 3, ¿no? Y arrancar con el paso 1. Pero ya luego eso estarían ustedes con Jimena y Valeria organizando cómo sería la aplicación. Pero creo que podría ser una sugerencia, ¿no? Voy a pasar ahora, voy a dejar de compartir y vamos a pasar todavía en el paso 1, pero para lo que es la identificación de los riesgos. ¿Sí? Bien. Voy a compartir. Ok. Y aquí está la ficha de identificación del nivel de riesgo del mercado. Sí, perdónenme un momentito. Bien. Y entonces vamos a identificar el nivel de riesgo del mercado de abastos. ¿Sí? Y lo primero que vamos a tratar de ubicar, espérense, ahí, discúlpenme, voy por delante, se me había pasado al final, ya. Entonces la ficha 4. Habíamos hablado ayer que cuando hablamos de riesgos de desastres, hay 2 componentes que son básicos para esta construcción o configuración de riesgo, que son los peligros por un lado, que es esa probabilidad de que ocurra un evento, sea natural o de origen natural o generado por el hombre, y la vulnerabilidad, que es nuestra condición de fragilidad o si estamos expuestos o si no tenemos capacidades para recuperarnos, que esa es la vulnerabilidad. ¿Sí? Y todo esto nos va a determinar el riesgo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar los peligros. La ficha 4 es identificar los peligros. Y con lo que les vamos a pedir con esta ficha es que puedan sentarse con la junta directiva y que puedan efectivamente ver qué de esta batería de peligros son los que se presentan en el mercado. Y están todos, porque como hay mercados que son de Lima, pero también de Amazonas y también de Tumbes, ¿no? Entonces es diferenciado los peligros existentes en cada territorio. Entonces por eso está toda la batería de peligros, pero solamente vamos a llenar aquellos que nos corresponden o existen, ¿no? O están presentes en el mercado en el cual estamos trabajando. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, tenemos sismos, tsunami, actividad volcánica, deslizamiento, lluvia intensa, inundaciones, erosión, huaicos, aluviones, aludes, derrumbes, heladas, friaje, nevadas, granizadas, viento fuerte, sequía, incendios en estructuras o incendios urbanos, como le llaman, ¿sí? Incendios forestales, derrame de sustancias peligrosas, explosión, contaminación. Si hubiera algún otro que no lo creo, porque esta es la batería que tiene INDECI que tenemos a nivel nacional, pero igualmente pueden incluirlo. Y además de poner un check al evento que se presenta, por ejemplo, si es en Lima, podría decir que es sismos e incendio en estructura, pero si me voy a la zona de Huaycán, por ejemplo, en la ladera, tendría que agregarle deslizamiento y posiblemente huaico, ¿no? O sea, por eso les digo, vamos a poner un check de los eventos que creemos o que cree la Junta Directiva que están presentes, ¿no? Y vamos a también plantear en qué etapa se puede presentar, en qué mes se puede presentar. Y vamos a poner un check, ¿no? Si es sismo, realmente tendríamos que poner check en todo, porque puede presentarse en enero, en febrero, en marzo, en abril, etcétera, hasta diciembre, ¿sí? Pero si se trata, por ejemplo, de
una helada, ¿no? Es posible, o de una nevada, ¿no? O de o de un friaje, ¿sí? O una granizada, posiblemente los meses en los cuales me ubico no va a ser enero, no va a ser febrero, no va a ser marzo, posiblemente vaya entre mayo, junio, julio, agosto, ¿no? De acuerdo al territorio donde estamos, ¿sí? Y esta pregunta tiene que ser respondida o esto tiene que ser llenado con la junta directiva del mercado. Bien, luego de que ya tengo llenado con un check estos peligros y ubicados en el tiempo, en qué tiempo se dan, paso a complementar con la ficha 4B. Y esa ficha 4B es, de acuerdo al peligro que hemos identificado, si es sismos, ¿no? Preguntarles, ¿y alguna vez se han visto afectados? O sea, ¿cuándo pasó por última vez este evento? Si es que anteriormente lo han vivido, y le pondrán sí, ¿no? En tal fecha, ¿no? Luego, ¿cada cuánto tiempo se presenta o creemos que se puede presentar? En el caso de sismos, difícil la respuesta, pero en el caso de inundaciones o de lluvias van a decir cada año durante la temporada de lluvias, que son enero, febrero, marzo. O sea, va a depender del evento, ¿sí? También, ¿qué nivel de impacto dejó o dejaría? ¿Fue alto? ¿No? ¿Creen ustedes que los va a afectar fuertemente de manera alto, nivel medio, nivel bajo, ¿no? ¿Y qué tan probable es que ocurra? Y ellos dirán, es muy probable, es poco probable, es probable o algo probable, ¿sí? Entonces ellos van a responder de acuerdo a los eventos que han señalado en la parte de arriba. Y aquí tienen un ejemplo, ¿sí? Les he acondicionado, les he integrado un ejemplo para que los pueda guiar en cómo llenar la ficha. Luego de que ya hemos identificado los peligros, pasamos a la ficha de vulnerabilidad. Este es un apoyo, ¿no? Sobre qué aspectos nos podrían estar configurando esas condiciones de vulnerabilidad, dónde está ubicado, en qué suelo está ubicado, de qué material está construido, cuál es el estado de la construcción, si hay paredes inestables, si hay lugares donde se almacenan materiales peligrosos dentro del mercado, si las rutas de evacuación están con obstáculos. Ahí hay un conjunto de ideas, ¿no? Que podrían ayudar a que ellos den respuesta, ¿no? Que ustedes les permitan a ustedes orientarlos en sus respuestas si es que no aparecen muchas ideas por parte de ellos, ¿no? Y llenamos la ficha 5. Y esa ficha 5 es qué aspecto vulnerable identificamos, por ejemplo, ¿no? El tema de el mercado está cerca de un cauce de quebrada, ¿no? En qué sectores y ubicar efectivamente qué parte del mercado, porque puede ser que el mercado esté cerca o simplemente que solo la parte lateral que da a los cárnicos es la que está en ese sector, la otra parte del mercado no, o sea, hacer una ubicación. ¿Quién en el mercado sería más vulnerable o se podría ver con mayor afectación ante esa ubicación que hemos puesto? Y por último, ¿qué infraestructura, qué servicio o qué puestos de venta podrían verse afectados? ¿Sí? Luego de responder lo primero, los eventos, pasamos a esta que complementa la información sobre los peligros y cómo pueden verse afectados. Y acá tenemos un ejemplo. Les he puesto un ejemplo que les permite, les oriente a ustedes para el llenado y a su vez para que lo compartan en el momento que estén reflexionando sobre o llenando esta ficha. Y por último, ya que tenemos los peligros y tenemos la vulnerabilidad, pasamos justamente a la ficha resumen del nivel de riesgo de desastre. Hasta aquí todavía no hemos hecho el mapa o el mapa de riesgo lo vamos a hacer en la sesión siguiente, ¿sí? En abril. Pero hasta ahora es solamente recojo de la información que ellos manejan. Y luego ya en el mapa vamos a ubicarlo en su plano, ¿no? O en su mapa que tenga. Entonces aquí es una ficha resumen del nivel de riesgo de desastres que pueden tener y ubicamos justamente el sector donde se da ese riesgo, ¿no? Si es, por ejemplo, en la zona de cárnicos, estamos viendo que es donde ocurre o hay mayor propensión a verse afectado. ¿Por qué tipo de peligro? Ese nivel de peligro es alto, ¿no?
el nivel de vulnerabilidad de ese sector de cárnicos es alto, es medio, es bajo, y el nivel de riesgo, por tanto, creemos que es alto o es bajo. Entonces, esa calificación la dan ellos. Aquí es para recoger la percepción que tienen ellos sobre su nivel de riesgo, ¿sí? Entonces, es importante saberlo porque muchas veces hay mucha confianza en que estamos seguros nada nos va a pasar. Entonces, la idea es aquí recoger esa percepción y por eso es el resumen del nivel de riesgo, recoge su percepción y luego, cuando estemos trabajando el elaborar el mapa de riesgo, lo vamos a confrontar o contrastar esta percepción con lo que vamos viendo y ubicando en el mapa de riesgo, ¿sí? Eso lo vamos a ver en el paso 3. Bien, y aquí terminamos con esa identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta, y qué es la ficha 4, 4A, 4B, la ficha 5 y la ficha 6. Si no tienen ninguna pregunta, paso a la siguiente ficha. Ya hemos visto, hemos identificado a los socios, hemos identificado a los riesgos, ¿no? Los peligros, las vulnerabilidades, y entonces ahora nos corresponde identificar las capacidades y los recursos. Disculpa, Linda, una consulta. Sí. Ajá. Sí, sobre lo que mostrabas anteriormente, o sea, el nivel de riesgo y el nivel de peligro solamente con criterios alto, medio y bajo, ¿no? Nada más eso, ¿cierto? Así es. Sí, alto, medio y bajo, que ellos califiquen. Igualmente voy a agregarle eso antes de compartirle la ficha. Ah, ya, ¿Sí? para tenerlo Alto, claro. medio, bajo. Ya para que lo tengan presente, sí. Sí, Ya, eso porque es la percepción que queremos recoger aquí, porque luego correcto. vamos a hacer el mapa, ¿sí? Sabes, la opinión de ellos, ¿no? La percepción que tienen. Es la Ya, opinión de ellos, es la correcto. percepción de ellos, porque ya han identificado junto con ustedes los peligros, han identificado las vulnerabilidades, ¿no? Pero Mm, muchas veces aún habiéndolo identificado dicen, no, pero yo no corro riesgo, ¿sí? Para mí es mm, bajo. Entonces, la idea es recoger esa percepción para luego poderla trastocar o enfrentar o contrastar con el mapa cuando ya se vaya a ver, identificar y hacer el recorrido, ¿no? Con el mapa, ¿sí? O con el mm. plan. En base a eso, ya, que haya una reflexión de parte de ellos, tal vez, ¿no? Para que, Así ¿no es es. cierto? Ya, Es perfecto. todo un proceso de aplicación, como dices, pero también de reflexión. Es un reconocimiento. Ujú. Realmente muchas veces no reconocemos, Sí, ¿sí? pues. Cómo estamos viviendo. Entonces, la idea es eso, ¿no? Ujú, ujú. Ok, gracias. Bien, Linda, ¿no? disculpa, esto tiene que ser lógicamente independiente de lo que ha asignado la municipalidad del sector, porque ellos también califican de acuerdo a la defensa civil. Entonces, Así es. si bien es cierto, como dices, que hay que contrastar, me parece, como lo has dicho, lo que ellos piensan, lo que dice la municipalidad y en adelante será pues lo que realmente es, ¿no? Ujú. Sí, mira, si ellos responden, dice la municipalidad, simplemente hay que tomar lo que ellos están mencionando, ¿sí? O sea, es posible que en algunos casos ellos dicen, sí, ya la municipalidad miró o vio, ¿no? Eh, y bueno, y responden eso. Bueno, vamos a tomar lo que ellos respondan. La idea es recoger de ellos qué mencionan, ¿ya? Eh, entramos entonces al tercer bloque, que es identificar las capacidades y los recursos del mercado. Bien, y entonces la ficha 7 es para identificar las capacidades. ¿Sí? Y aquí tenemos una batería, efectivamente, de acciones o actividades. Vamos a poner sí o no, o un check y un aspa, ¿no? Un check si es sí, un aspa si es no, y cuando haya algunas observaciones o comentarios, cuando haya, si no hay, no hay, ¿sí? Entonces, aquí lo que queremos es saber, por ejemplo, si ellos han elaborado su mapa de riesgo, si han conformado un comité de emergencias, si han organizado lo que harían antes de que ocurra una emergencia, cómo se han organizado, si se han organizado para actuar durante la emergencia, y la siguiente, si se han organizado para
para tener idea qué acciones realizar luego de ocurrida una emergencia. También si han identificado las rutas de evacuación, si han gestionado la instalación de señalética. Muchos mercados tienen ya su señalética colocada, o sea, su seña, ¿no? Sus señales, sus carteles sobre las rutas de evacuación. Entonces simplemente ahí va a haber un sí, un no, porque lo que estamos haciendo acá es tener un inventario de actividades, ¿sí? Si han avanzado o no. Complementa, si se dan cuenta, la parte del termómetro, ¿sí? Lo que responde al termómetro, aquí lo vamos a ver ya con un mayor detalle. Si han identificado sus zonas seguras, si han instalado la señalética también de las zonas seguras, si está señalado el S, si hay una S por allí, o si tienen un lugar donde dice zona segura, ¿no? Si han gestionado, perdón, si se han organizado como voluntarios o como grupo de voluntarios o equipos de apoyo para lo que son la atención a problemas de incendio o de fuego, realizar labores de extinción de fuego. Si también se han organizado en voluntarios o grupos de apoyo para realizar labores de rehabilitación, si han identificado a las personas con limitaciones que necesitan algún apoyo en caso de una emergencia, o aquellas que requieren de un tratamiento médico específico, si tienen un almacén de reserva en el mercado con alimentos o que tenga alimentos, igual si tienen un almacén de reserva que tenga o que contenga abrigos, cobijas, ¿no? Algún tipo de cosa para, o de insumos para cubrirse o para abrigo, ¿no? Si tienen algún almacén de reserva en el mercado con carpas, ¿no? O con zonas, o con carpas o con algún tipo de insumos que pudieran servir para, en caso de que haya necesidad de instalar, porque algunos no necesariamente tienen carpa, pero tienen toldos, tienen, ¿no? Entonces, se trata de eso, ¿no? Para instalar provisionalmente lugares donde puedan estar en caso de que haya un evento, ¿no? Mayor. También si tienen un almacén de reserva en el mercado con herramientas que puedan ser de utilidad, si cuentan con mochilas de emergencia, si cuentan con botiquín de primeros auxilios, si hay personas socios o socias que saben de primeros auxilios, si han recibido alguna capacitación en gestión de riesgo de desastre, si hacen seguimiento de las acciones que en materia de gestión de riesgo realiza la municipalidad en el entorno cercano al mercado o en el mismo mercado, si es que hubiera algo, o si hacen seguimiento a las obras que realiza la municipalidad para asegurar que esas obras que se están haciendo no les está generando un riesgo futuro o un riesgo adicional, ¿sí? Y otras cosas más si es que en los comentarios de estas no han mencionado o quieren mencionar alguna otra, ¿sí? Entonces, aquí estaríamos levantando una idea de estas capacidades que tiene el mercado o que están en el mercado, ¿no? Pasamos a la ficha 8 y que tiene que ver más bien con los recursos materiales, ¿sí? Y aquí la idea es levantar justamente esa cantidad de recursos que ellos pueden tener para poder atender, de recursos materiales para poder, en caso de ocurrencia, atenderlo o dar y brindar algún apoyo y unas herramientas, ¿no? Palas, ¿no? Y acá hay una mención de ese ejemplo de recursos, por si acaso, ¿no? Pueden ser si hay camiones, si hay camionetas, si hay carros, si los socios tienen carros, camiones, camionetas, mototaxi, si hay extintores, si hay palas, picos, escaleras, cuerdas, hacha, cocina, grupo electrónico, agua, lámparas, etcétera. A eso nos referimos recursos, ¿sí? Entonces, aquí se detalla el recurso, ¿no? La cantidad de esos recursos que pueden haber, dónde está ubicado en el mercado ese recurso y si hay alguien responsable del recurso, por ejemplo, del depósito y de la llave del depósito, están estas cosas, el número de teléfono de esa persona de contacto y tenerlo a la mano, ¿sí? Y por Linda, último, ¿me sí, permites una pregunta ahí en el tema de los recursos? claro que sí. ¿Es recursos Ujú. del mercado que los ha adquirido el mercado o, por ejemplo, puede ser
sí, el mercado tiene el grupo electrógeno del comerciante tal y ese es el que utilizamos, ¿no? ¿O te refieres solamente a los recursos que son propios del mercado? ¿Me dejo Lo que entender creo la que es pregunta? sí, sí te entiendo. Lo que creo que es necesario tratar de levantar es, por un lado, los recursos que tienen como mercado, como colectivo, ¿sí? Creo que eso es importante. Pero además, los recursos que tienen individualmente, ¿no? O que pueden aportar las personas o los socios y socias del mercado. Creo que son las dos cosas que debiéramos de levantar, ¿ya? Ya. Y quizás ahí está, y podemos allí hacer una observación, ¿no? Y decir, es un recurso propio del mercado y este es un recurso de este socio y este es el número de contacto, ¿sí? Ok. Bien. Y me das una idea incluso para poder agregar a esta ficha más bien quizás esa diferencia, ¿no? Agregarle en algún dato donde dice la ubicación o agregar esa observación, ¿sí? Sí, Lo voy a porque ha agregar pasado, para compartir. pasó creo que fue en el mercado de Pucallpa, donde como que ellos tenían Ujú. identificado qué recursos tenían que tener, ¿ya? Pero su prioridad de compra era, ahorita no compremos grupo de electrógeno porque el socio tal tiene, ¿no? Mejor compremos lo de acá, ¿no? Y así, hasta que poco a poco los recursos del mercado vayan creciendo y ya tener el recurso propio, ¿no? Pero en ese momento sí tenían, pero era de uno de los socios, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que allí tendríamos que levantar efectivamente los dos, los recursos que tiene el mercado con su conjunto de socios y socias, ¿sí? Ujú. Y en todo Ya, caso hacer aquí la salvedad de indicar, ¿no? Este es un recurso de tal socio, ¿no? Y este es un recurso del mercado como tal, ¿sí? Pero estamos ok, hablando de esos recursos materiales que hay del mercado y que hay, ¿no? ajá, Como mercado y como colectivo. ok, Pero sí me gracias. parece sumamente importante lo que... Gracias. Y así como hemos levantado los recursos materiales, ¿no? Y aquí va a ser mucho más claro lo que estás mencionando, también en la ficha 9, vamos a ver los recursos humanos, ¿sí? Que tiene y que hay en el mercado, ¿no? Y aquí se ha hecho por dos fichas, una complementa a la otra. Y esta primera es saber, por ejemplo, si hay socios y socias que tienen alguna especialidad, ¿no? Que podría ser importante de considerar en caso de que ocurra una emergencia. Por ejemplo, si tienen alguna profesión, ¿no? Puede ser que haya quizás un ingeniero, o haya un técnico, o haya un constructor, alguien que sepa de construcción civil, que haya alguien que haya estudiado enfermería, ¿no? Entonces, aquí es ver eso, el nombre del socio, socia, esos recursos humanos que podríamos tener en cuenta en caso de presentarse una emergencia, una contingencia, especialidad, profesión u oficio, o también si hay habilidades y conocimientos, ¿sí? Porque no solamente es que pueda tener un oficio, sino una habilidad que haya adquirido. Sé, por ejemplo, yo no he estudiado mecánica, pero sé arreglar motores, sé arreglar un grupo electrógeno, ¿no? Entonces, eso y el teléfono de contacto y tener esa identificación, porque aquí la idea es tener identificados esas capacidades y que tenemos como esos recursos que tenemos como personas y socias y socios del mercado. Y a ello le vamos a agregar, porque no solamente es el mercado, sino también como entendiendo que el sistema de mercado es una red que se extiende más allá de los socios, también identificar esas entidades o esas organizaciones o esos proveedores quizás o esos clientes que podrían, en caso de una emergencia, poder brindar algún apoyo o ayuda humanitaria. No estoy hablando de lo económico. Por ejemplo, si yo tengo como parte de los clientes doctores, médicos, entonces podría tenerlo ubicado para que pueda
y poderlo tener como un recurso o como un insumo, un recurso adicional a tener en cuenta. Y esta es la idea de esto, ¿sí? Poder ver el nombre de la institución, la entidad, la organización o la persona, la dirección, el teléfono de contacto y qué apoyo o ayuda podría brindar. Bien. Entonces, esto puede ser incluso si es una entidad, ¿no? O sea, si es una organización o si es una institución, puede ser, bueno, aquí al lado está la parroquia, ¿no? Y la parroquia puede ser el número de contacto, la dirección y qué apoyo podría brindar, pues puede ser incluso para albergar a algunas personas o puede ser para poder apoyar ante un evento con alimentos. O sea, la idea es tener eso, saber qué recursos tengo, no solo internos, sino también externos, pero a través de esa red de contactos que tengo como sistema de mercado. Bien. Y finalmente, la ficha 10, que tiene que ver con identificar cuál es el estado de la organización, tener una idea de cómo está esa organización. Porque hablamos de junta directiva, pero tenemos que tener una idea de cómo está funcionando esa junta directiva. ¿Sí? Entonces, el nombre de la organización. Y muchas veces dentro del mercado no es solo la junta directiva, sino que hay organizaciones, por ejemplo, del comité de madres del mercado tal o el grupo o el equipo, ¿no? O el comité de deportes del mercado tal. Entonces también si hay dentro del mercado algunas organizaciones que se han conformado entre los socios, también aquí listarlas. Entonces el nombre de la organización, si está activa o no, qué nivel de convocatoria tiene, y ahí vamos entre el alto, medio y bajo, qué nivel de influencia tiene para tomar decisiones, ¿no? Sea en la comunidad, el barrio, la localidad, o sea, si la Junta Directiva del Mercado participa, por ejemplo, de lo que viene a ser la organización del barrio o de la localidad, si es alto, medio, bajo, qué nivel de interés tiene esta Junta Directiva o este grupo de madres o este grupo, este comité de deportes en el tema de gestión de riesgo, si es alto, medio, bajo, si participan hombres y mujeres y qué funciones o actividades hayan realizado que tengan efectivamente vínculo con el tema de que pueden brindar algún tipo de apoyo ante una situación de emergencia, ¿no? Por ejemplo, que hagan actividades económicas o que hayan hecho una limpieza un día o retiro de inservibles, ¿no? O sea, tenemos que hacer esta identificación. Y aquí terminamos con el paquete de identificar lo que son capacidades y lo que son recursos. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Bueno, como no hay preguntas, vamos a ir a la última parte de este bloque del paso 1, ¿sí? Que es identificación. Y vamos a... Bien. Y voy a compartirles estas últimas fichas porque ya estamos tardados. Creo que tienen que digerir también lo que estamos conversando. Tienen que mirar estas fichas y luego pasamos al paso 2, que creo que será en la siguiente oportunidad. Pero quiero terminar primero con esto y para que podamos definir ello. Y bueno, vamos aquí. El último bloque de este paso 1 tiene que ver con identificar esas actividades del mercado y los riesgos, ¿sí? Y aquí simplemente es hacer un sistema de mercado, el graficar ese sistema de mercado, ¿sí? Recuerden en la capacitación que tuvimos ayer, hablábamos de efectivamente esa lógica del mercado, que no es solamente el mercado, sino a su vez tiene proveedores, y brindan un servicio a la comunidad, ¿no? Entonces, la idea es que podamos graficar eso, ¿no? Y si tienes, por ejemplo, aquí he puesto en bloque, ¿no? Cómo podría ser una secuencia para esa gráfica o esa identificación que ustedes hagan,
¿no? Y que tiene que ver con la venta, ¿no? Por tipo de producto, aquí está el mercado, ¿no? Y ese mercado que ofrece un servicio de venta por tipo de producto, por temporada de alta o baja, poder identificar ello, los clientes a los cuales da, qué tipo de clientes tiene, la frecuencia, si hay un flujo de clientes mayor en alguna temporada del año, pero a su vez para esta venta se requiere de alguna, si es que se requiere de algún tipo de producción previa o de preparación fuera del mercado que comprometa a no solamente al socio o socia, ¿no? Pero además también o a alguien de la familia del socio o socia para beneficio o para el ejercicio del servicio que se brinda en el mercado. Y por último, los insumos que adquiere, ¿no? Y detallar, que tiene que ver con los proveedores, ¿no? Detallar cuáles, qué tipo, dónde, qué flujo, cómo llega esos insumos para esa producción o preparación de lo que se vende en el mercado y luego a quienes se vende. Es tratar de graficar este flujo, ¿sí? Y aquí hacer el esquema y hacer esas indicaciones, ¿no? Y aquí les he puesto como ejemplo lo que hablábamos ayer de esa cadena que hay. Este es un ejercicio que se hizo con el tema de la pesca artesanal, donde están los pescadores, quienes filetean, quienes llevan y transportan tanto a los pescadores como a los fileteadores o que transportan el producto que sale de aquí, los mercados, los puestos de venta de comida, los restaurantes, ¿no? Se hizo todo un ejercicio de definir esa cadena de valor o esa cadena o ese sistema económico, ¿no? La idea es que aquí puedan ustedes graficar y hacer ese esquema del sistema de mercado. Cuando les entregue estas fichas, voy a poner un ejemplo de algo que se hizo previamente en un mercado y que han hecho un ejercicio, así que lo voy a agregar también como un ejemplo, ¿sí? Antes de entregarle las fichas. Luego de esto, ¿sí? Y ya con esto termino. Linda, ¿estás ahí? Tenemos un minutito. ¿Aló? Ahí está. Sí, ¿me escuchan? ¿Ahora sí? Sí. Sí, ahora sí. Ah, perfecto. Sí, les estaba preguntando si es que me está fallando, estoy con un problema de internet de inestabilidad, pero les preguntaba si es que tenían algún comentario, alguna pregunta, y siendo las 8:12, ¿no? Creo que podemos dejar hasta aquí, hasta todo lo que es el paso 1, y en la siguiente sesión ver el paso 2. No sé si están de acuerdo, creo que ahora lo que corresponde es que ustedes vean con tranquilidad estas fichas, las puedan digerir y todas las preguntas que pudieran tener, pues estoy a la orden para poder intercambiar ideas, comentarios, ¿no? Y lo que ustedes gusten. Jimena. Sí, acá estamos. Justo estaba leyendo un comentario de Julio, que A un ver, poco como... ¿Sí? ¿Me escuchas? sí, te ¿Se me escucho, te escucha? escucho. Ah, no, sí, justo estaba leyendo un comentario que Julio había puesto en el chat acerca de, Ujú. bueno, obviamente de que existe cierta normativa. Yo les mencionaba por comentario, pero Linda, tú también lo dijiste al inicio, que finalmente lo que estás planteando también es parte de la normativa de INDECI, que estamos trasladando ya de las guías comunitarias hacia
lo que vendría a ser el contexto de mercados de abasto. Pero nuevamente, creo que sería importante también mencionar que tú estás en conversaciones con Indesi también, ¿no? Acerca de lo que se está elaborando y finalmente se ha hecho un pequeño testeo, no de todo, solo de los 2 primeros pasos el año pasado, pero la idea es de que se pueda trabajar ya con todos los mercados Innova que están activos, que están participando de la ruta de proyectos del mercado Crece, puedan implementar estos pasos, ¿no? Lo que sucedería en realidad el día de mañana es que vamos a compartir todos estos materiales, pero sí vamos a considerar a tener también estas sugerencias que han surgido a lo largo de la conversación de hoy, modificando pequeñamente, ¿no? Lo que Linda ya nos ha mostrado, agregando también algunos ejemplos. Y además, también tener la oportunidad de tener la división sugerida para la semana 1 y la semana 2 de este paso 0 y el paso 1, ¿no? Que por ser el paso 1 identificar, tenemos varias fichas porque son justamente el paso que siempre se oía para poder establecer las estrategias de gestión del riesgo de desastres. Entonces, por eso también este paso es sustancioso, pero por una importante razón, ¿no? Y con esto, en realidad, Tilda, agradecerte por el maravilloso trabajo que estás haciendo, también absolviendo las consultas. Nosotros te vamos a agregar al grupo de WhatsApp con los mentores de PMI el día de mañana para que las consultas que no se hayan podido abordar el día de hoy puedan también trasladarse por ese medio. Pero además vamos a tener una siguiente sesión para seguir hablando de las fichas y también habíamos coordinado probablemente tener una sesión adicional de preguntas y respuestas mientras vamos viendo también cómo va la implementación. Así que esos serían en realidad mis comentarios finales y seguir agradeciéndote, Linda, pero también agradecerle al tiempo y dedicación de nuestros mentores del PMI. Y con eso yo le doy pase a Vale también, si es que tiene algunos comentarios finales, y si no, también para cerrar la sesión. Adelante, Vale. Sí, Linda, por favor. Perdona, justo estaba también, no, gracias a ustedes y gracias a todos los que están aquí, todas las que están aquí, ¿sí? Y estaba leyendo efectivamente el comentario de Julio, justamente cuando tú lo estabas mencionando, y definitivamente hay un tema que tenemos en el país, que nosotros tenemos muchas normas, muchos lineamientos y que no necesariamente son conocidos por quienes están afectos a ello, ¿no? Por ejemplo, las personas de los mercados muchas veces no conocen todo el cúmulo de normas que puedan haber, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, lo que mencionabas, normas sanitarias, y que deben de cumplir, ¿sí? Y tampoco hay compatibilidad entre, muchas veces no hay la total compatibilidad entre unas normas y otras, ¿no? Lamentablemente aquí el tema del desarrollo está dividido por sectores y no necesariamente por servicios o no tampoco o necesariamente por territorios. Y esa es la manera como funcionamos. Lo que sí quería resaltar es que en el caso de el tema de gestión de riesgos, ¿sí? Hay toda una lógica y todos unos instrumentos y que se enmarcan dentro de una ley y una política por cumplir. Entonces, a diferencia de lo que había antes, que todo estaba en base a la voluntad, todos somos defensa civil y todos voluntariamente hacemos, hoy hay normas y por tanto hay normas y hay sanciones también. Entonces, la idea es poder poco a poco tratar de ajustarnos y ajustarnos a esas normas, ¿no? Pero además tratar de buscar esos puentes que permitan vincular temas, vincular temáticas y vincular soluciones, porque no son temas, ¿sí? No son solo eso, sino también nos permite vincular recursos y nos permite vincular fundamentalmente estrategias y soluciones, ¿sí? Simplemente mencionarle ello y muy interesante su comentario. Y muchas gracias a todos y a todos y en especial a Jimena y a Valeria. Bien, ahora sí la dejo a Valeria. Oh, gracias, Linda. Gracias a todos también por unirse. Ya estamos cerrando la sesión. Simplemente unos comentarios para decirles que mañana Linda va a estar dentro del grupo de mentores para absolver dudas. También vamos a enviar esta grabación para aquellos que no han podido asistir. También vamos a enviar la guía que les hemos presentado al inicio de esta reunión
donde van a estar todos los acuerdos, todo el flujograma que vamos a tener en esta nueva ruta. Y ya también comentarles que el día lunes vamos a tener una sesión únicamente con los mercados, simplemente para avisarles que ya ustedes pueden iniciar con sus proyectos iniciando la semana de abril. Entonces, con eso los dejo para que, bueno, disfrutemos del partido y ya estamos coordinando todo el día de mañana. Así que muchísimas gracias a todos por unirse. Muchas gracias a todos y todas. Cuídense. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Ok. Leo.